Y bien amigos, estamos en vivo y en directo 11.8 en toda la República Argentina, en la cadena de repetidoras de SDN, en el 105.3 en la capital y la cadena de repetidoras en todo el país. Por supuesto también en nuestro canal de YouTube, donde bueno, hemos superado las 200 personas esperando esta entrevista que queríamos hacer para tomarnos un buen tiempo y entender un poco más de lo que ha acontecido con uno de los casos que removió y movió a la opinión pública y también a la opinión política de la provincia. Estoy hablando del caso de la ex secretaria de Deportes de la provincia, Cintia Ramírez. Estamos aquí con uno de sus abogados defensores, Ramiro Rubio, que ha tenido la gentileza de acercarse aquí al estudio. Ramiro, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por estar acá. Por favor. Teníamos muchas ganas de preguntarte varias cosas respecto del caso y también de otras cosas que no son propiamente del caso, pero son importantes que la opinión pública pueda conocer. Cómo es el proceso hasta que llega el juicio propiamente dicho, porque estimo que emocionalmente para los defendidos debe ser una carga emocional significativa, ¿no? Sí, totalmente. Y en esta causa en particular, nosotros como estudio jurídico la asumimos desde el día cero prácticamente, porque incluso todavía no se había formulado un llamado a lo que sería la llamada de vieja indagatoria, una formulación de cargo, y nosotros ya habíamos asumido la defensa. Y desde el día 1, Cintia se puso a disposición de la justicia y ella fue quien, o nosotros, digamos, también junto a ella, impulsamos de alguna manera el proceso, que son las cosas que en los fundamentos se lograron ventilar y nos dieron la razón en muchos de los aspectos que impulsamos durante más de 2 años, ¿no? Que fue lo que duró la investigación. En estos 2 años, vos como abogado, hemos hablado de este tema anteriormente a que saliera, del inquisitorio al acusatorio, acomodó un poco, es un poco más fácil defender a alguien, hay un poco más de justicia, ¿cómo lo ves? Es muy complejo porque uno se enfrenta al Ministerio Público Fiscal y como estudio jurídico no tenemos las herramientas para hacernos de los elementos probatorios. Evidencia, como le dicen ahora, y que en el debate oral toma ese estatus de prueba. Entonces se nos hace muy difícil, y se nos hizo de hecho muy difícil porque recordemos que a Cintia la acusaban de haber realizado una serie de transferencias. Eso es lo que decían ellos, al San Luis Fútbol Club en su rol de secretaria de Estado de Deporte y presidenta. Entonces, lo que batallamos y peregrinamos, como se dijo también en el juicio, fue para que nos dieran esa prueba. Es decir, esos expedientes administrativos que hablan de estas transferencias. Bueno, esa prueba nunca se incorporó y así tuvimos que entrar a debate y así entendió el Ministerio Público que se podía entrar a juicio. Entonces, de alguna manera, la paridad de armas es lo que nosotros cuestionamos desde el inicio. Audiencias en jueces de garantías, audiencias en tribunal de impugnaciones, y todos desoyeron este pedido. Que, a la postre, lo que culminó con los fundamentos que nosotros entendemos, nos dan lugar para presentar apelaciones, ¿no? Y la nulidad de los fundamentos y de todo lo que aconteció. Ayer venía un dirigente político y me decía, mira, se tomó un peritaje de la unidad móvil que hace a este juicio y se lo amortizaba con un 20% cada año. En 4 años no existe más el colectivo, o sea, no tendría precio. Es raro esto. Eso fue llamativo y de hecho, en los fundamentos que fueron publicados el viernes y notificados a las partes en el día de ayer, los jueces lo mencionan a eso y nos dan la razón a nosotros como defensa. Es decir, la perito que realiza la tasación del colectivo dice que un colectivo, cuando se retira de la agencia, disminuye su valor un 20% y después por cada año que va pasando va menguando un 10% su valor. Es decir, hoy estaríamos ante un colectivo que prácticamente lo tendríamos que adquirir gratuitamente. Entonces los jueces eso lo dicen y de alguna manera lo cuestionan. Es un error claro de percepción por parte de la perito y mucho más del Ministerio Público. Nosotros apoyarse para hablar de fraude a la administración en una pericia de ese calibre a nosotros nos pareció completamente irrisorio. De hecho, durante todo el proceso nosotros pedimos que se hiciera una pericia sobre el colectivo con miembros oficiales del Poder Judicial, del Colegio Forense. No, para ellos con la pericia esa bastaba. Dicho sea de paso, también los jueces, en los fundamentos que han librado, hablando, para entendernos, a nuestra asistida Cintia se le adjudicaron 2 bloques de delitos. Por un lado, aportes, que hablan los jueces de eso, son los aportes al San Luis Fútbol Club, desde la Secretaría, y la presunta compra de un colectivo.
Entonces, lo están llamando, en tranquilo, ese sentido, no pasa ahí está, nada. disculpame. No, En ese por favor, no sentido, pasa nada. bueno, lo pagamos. En ese sentido, estos dos bloques de delito fueron los que, bueno, con los que ingresamos al debate, y en los fundamentos a Cintia se la absuelve en la compra del colectivo. Pero hay algo que es llamativo y algo que nosotros dijimos desde el día 1. Con respecto al colectivo, a Cintia se le acusaba de negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública por la presunta, esto que se habló siempre del sobreprecio del colectivo. Ajá. Era erróneo, y nosotros siempre lo sostuvimos, porque el colectivo que se trajo desde Buenos Aires no es el que se peritó. Perdón. Sí, Esto es muy por importante, supuesto. esto es muy importante. Nosotros dijimos siempre que el colectivo llegó andando, llegó funcionando, en perfecto estado de conservación y aparte con una inspección técnica vehicular o una RTO que se le dice, hecha por el Ministerio de Transporte de la Nación, Claro. es decir, vigente. RTO, revisión técnica obligatoria. Exactamente, el Ministerio de Más para Transporte traslado la de Nación, personas, claro. exactamente, habilitado para el traslado. Nuestro país Muy ha sufrido muchísimos accidentes, entonces es muy riguroso el Ministerio de Transporte de la Nación, la Secretaría de Transporte, en este aspecto. Todas las revisiones y todas las habilitaciones estaban vigentes cuando llegó el colectivo. Cuando se interviene en San Luis Fútbol Club, Cintia, poniéndose en esta disposición que yo digo que tuvo desde el inicio, fue ella quien hizo entrega voluntaria del colectivo. El San Luis Fútbol Club lo devuelve, porque decían que estaba escondido, que todo irrisorio, todo falso, y se hace una entrega en la Universidad de La Punta. Se coordina con la Dirección de Personas Jurídicas, que ellos eran los interventores, y a los interventores del club se les entrega el colectivo. El colectivo llegó funcionando, estaba estacionado, todo lo pudimos ver, pero los jueces dicen algo que obviamente hay que valorarlo, porque ellos dicen que ese colectivo dista, el de la pericia, dista del que llegó. Es un colectivo que tiene las gomas peladas, que no funciona, que no arranca, que tiene luces rotas. Entonces, ¿y en poder de quién quedó ese colectivo ese tiempo? ¿Se sabe? El colectivo sí, por supuesto que se sabe. El colectivo se le entregó a los interventores, y los interventores al otro día hacen entrega del colectivo a la Secretaría de Deportes del gobierno de la provincia de San Luis, que en ese momento estaba en cabeza de Rivero. Anduvo el colectivo peregrinando por el Rosendo, después estuvo primero en el Ave Fénix, después en el Rosendo, no sabemos más, hasta que aparece secuestrado, porque lo secuestra el jugador de garantía, precisamente cuando San Luis Fútbol Club se presenta en la causa. Se secuestra el colectivo y se lo pone, a disposición en carácter de depósito ahí en el depósito judicial, ¿no? Que está sobre el Parque Industrial, creo que el Parque Industrial Sur. Pero no sabemos qué pasó en esos 2 meses, y ahí es donde los jueces nos dan la razón de que no es el colectivo que se perita varios meses después, con esta pericia que se pretende introducir, no es el colectivo que llegó desde Buenos Aires, ¿no? Es decir, que la misma pericia que en la otra parte presenta, dista, incluso hasta se automuestran ellos que algo pasó. Hubo un mandatario, un testigo, que fue quien realizó el papeleo de las transferencias, porque obviamente la empresa de Buenos Aires, que se la cuestionó en algún momento, para hacer entrega al colectivo, no es una empresa que tiene más de 50 colectivos, hacen transporte de equipos de fútbol, es una empresa muy grande. Ellos, cuando hacen entrega del colectivo, sí o sí, se tiene que ir transferido. Quien lo venga a retirar tienen que ser choferes con la licencia habilitante nacional para ese tipo de transporte. San Luis no tenía, entonces el dueño envió, esto lo cuenta todo el mandatario, ¿no? Que viajó a Buenos Aires, que vio el colectivo, que lo tuvo a la vista, y cuando se le exhibieron las fotos de la pericia que habían efectuado, fue categórico. Ese no es el colectivo que yo vi, pero aparte, el testigo que fue es mandatario, es presidente de la Cámara de Mandatarios, tiene más de 30 años de trayectoria, y nos ilustró que ese colectivo nunca podría haber circulado en esas condiciones que se exhibía, nunca podría haber circulado por la ruta. De hecho, no, era imposible que llegara en ese estado acá a San Luis. Entonces, los jueces lo valoraron, y ahí es donde se absuelve de alguna manera en lo que son los delitos de fraude a la administración, el peculado, etcétera.
Se la ha absuelto en estos cargos que decís. ¿Qué es lo que quedó en la sentencia que se le dicta a Cintia Fernández y qué es lo que van a pedir a continuación de esto? Sí, a Cintia... a Cintia Ramírez. Cintia Ramírez. A ella se la condena por lo que son las negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dos delitos tipificados en el Código Penal. Para que nos entendamos, los delitos por los cuales todas las personas estamos sometidos y debemos obedecer surgen de la Cámara de Diputados, se establecen en el Código Penal y delimitan cuáles son las conductas. ¿Cuáles son las conductas que son consideradas delitos? Son lo que serían el tipo delictivo. Bueno, nosotros entendemos que en los fundamentos se produce algo que es la atipicidad, es decir, la conducta por la cual los jueces se encuadran no se condice con lo que describe la norma. Es decir, para que tengamos, así te lo digo en criollo, los jueces hablan de un interés que ella en su rol de secretaria se habría interesado en el club. Pero acá hay una historia del club, hay un sustento del club que no se dice, es decir, el club no se funda cuando Cintia asume como secretaria de deporte y menos aún cuando se crea la Asociación Civil del San Luis Fútbol Club. El fútbol femenino fue una política de Estado que viene desde el año 2019. Claro. La conformación del equipo femenino se da en el 2021, cuando San Luis Fútbol Club, después de estas copas femeninas, toma forma, con chicas de San Luis y empiezan a competir. Entonces, ¿cómo se sustentaba el club en esa época? Bueno, a través del programa de deportes, a través de la Secretaría de Deportes. ¿Y cómo era? Por un canal de procedimientos administrativos estipulados por la ley, en donde era avisado por contadores, abogados, tesoreros, órdenes de pago, todo lo que compone estos expedientes que nunca nos dieron, nunca los aportaron a la causa. Entonces, de alguna manera existía un procedimiento administrativo. La creación del San Luis Fútbol Club como asociación civil fue un pedido de AFA a través del reglamento FIFA. Vos no podés participar, no se puede participar de estos torneos a esa categoría. Claro, Nacional B. Había estar debidamente encriptado. Fue meteórico lo del San Luis Fútbol Club, es decir, arrancaron con el amauterismo, salieron campeones argentinos A, B, lo mismo, C. Cuando ascienden al Nacional B, AFA, bueno, tienen que ser un club, porque si no, no los podemos claro, no pueden participar. Registrar en lo que... No tenía hinchada, no había nada. Entonces los mismos funcionarios que de alguna manera venían a través de estos expedientes apoyando o de alguna manera dándole este nacimiento, bueno, armaron un club, pero se siguió sosteniendo de la misma manera. Y esta es la diferencia radical que hay con los otros clubes. Nunca el San Luis Fútbol Club, nunca Cintia transfirió dinero en efectivo desde la Secretaría hacia el club. Se mantuvo igual. Entonces, volviendo a lo que te hablaba de las negociaciones incompatibles, este interés que dicen los jueces que tiene Cintia no se condice con la realidad, porque esto viene de mucho antes, una política pública, pero también el interés tiene que ser patrimonial, la ley lo dice. Tenés que tener un interés, patrimonial sobre lo que está haciendo. Las negociaciones, habla de una negociación entre el Estado y un particular, en donde haya un interés patrimonial. Tampoco lo hay. No lo hay, pero tampoco los fundamentos surge cuál sería. Entonces, nosotros entendimos que ahí está el quid de la cuestión para decir que los fundamentos adolecen de cuestiones que pueden ser contempladas en lo que es nulidad, ¿no? ¿Y cómo se pide la nulidad en este caso por esta tipicidad que nos hablabas recién, Ramiro? Falta de fundamentación. Concretamente, así lo establece el código, hay una falta de fundamentación, una errónea aplicación de la ley al caso concreto, y bueno, después vienen lo que son todos los fundamentos doctrinarios, jurisprudenciales, que es lo que tenemos 10 días para
armarlo. Estamos con el doctor Ramiro Rubio, abogado defensor de Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes de la provincia de San Luis, que ha tenido 2 años muy difíciles hasta llegar al momento del juicio con una presión mediática significativa. ¿Cómo lo vieron ustedes como los letrados defensores, los asistidores legales, y cómo lo ha vivido ella dentro de tu percepción, Ramiro? Sí, nosotros como estudio estamos acostumbrados a esto. Son varias las causas mediáticas que hemos tenido. Uno entiende que para nosotros esto es un trabajo. Tratamos de ser lo más profesionales y adecuarnos a la realidad del momento, ¿no? Pero para nuestra asistida sí ha sido muy difícil, porque estamos hablando de que, no sé, ella ha contabilizado y tiene los registros de todo, más de 50 etapas periodísticas en donde su cara y corrupción y el colectivo y el sobreprecio y 175 millones, que se habló muchísimo de eso, y bueno, terminó siendo absuelto, ¿no? Por esa cuestión. Y lo otro, entendemos que estamos convencidos de que lo podemos revertir. Entonces ha sido muy difícil para ella, ha sido muy difícil, pero bueno, tiene una endereza que la lleva a continuar, y a que esta es una lucha que la ha tomado personal y tiene el apoyo de mucha gente, de muchos dirigentes, y bueno, por eso es que ella quiere continuar. En el caso de ustedes, como estudio jurídico, viene el paso para pedir la nulidad. En el caso que sea una respuesta negativa, ¿qué se sigue? ¿Cómo se continúa? Exactamente. Nosotros vamos a pedir, en realidad es una apelación contemplativa de nulidad, un recurso de nulidad contemplativo, bueno, dentro de lo que es las atribuciones que dan las apelaciones. Esto lo tiene que resolver el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de San Luis. Si el tribunal rechaza, queda abierta la vía expedita para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Harto conocido por todos, ¿no?, lo que es la Corte, y tiene sus demoras, pero es una causa, la Corte, es muy difícil que abra una causa cuando viene de tribunales o de inferiores o lo que fuere, salvo que tengan interés público. Nosotros entendemos que esta causa tiene mucho interés público, y que para el caso de que sea rechazada de la apelación que vamos a presentar, tenemos chances de que la Corte lo analice, y no nos olvidemos también que si la Corte lo rechaza, tenemos los organismos internacionales, ¿no? Claro. Que Cintia está por ahora predispuesta hasta las últimas consecuencias a llevar su causa y su nombre, por supuesto. Claro. Dentro del punto de vista de lo que es esta, abro comillas y cierro, condena social que se hizo a través de comunicaciones mediáticas que fueron muy férreas para con la persona de Cintia, te consulto, no es quizás el área que más desarrollan ustedes están más que nada en el ámbito penal, pero ¿tiene pensado ir, como han hecho otros dirigentes, desde lo civil también a los medios de comunicación, algo por el estilo? Sí, eso lo hemos hablado con Cintia. Ella siente que ha sido, más que nada, más que lo que es la condena social, ha sido violentada a su imagen. Hay un concepto nuevo que es la violencia mediática, con esto de los teléfonos, las redes sociales, se da mucho más, se puede gestar este tipo de situaciones, y por eso hicimos la reserva. Ella me pidió que hiciéramos las reservas en el debate para que quede constancia de que sí, su intención es continuar, y todos aquellos que de alguna manera la violentaron. Una cosa es comunicar y otra cosa es violentar la imagen. Respondan ante los tribunales que tengan que responder. Ella está convencida de su inocencia, ella está convencida de que su trabajo, su función de rol de secretaria fue exitoso, que lo que se le pidió lo logró con éxito, y bueno, a las luces están los resultados, ¿no?, de la gestión. Entonces, apoyada en eso, es mucha la gente que uno por ahí piensa que la condena social, pero te puedo asegurar que en la calle es mucha más la gente que le da fuerzas para seguir, que las que, de alguna manera, como se dice ahora, el hate puede llegar a ver. Nada de eso, todo por el contrario. Es mucho más el apoyo que recibe, y es lo que le da fuerza para seguir, ¿no? Mencionabas recién que cumplió todo aquello que se le pidió. Uno de los testigos fue el ex gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Sá, que habló justamente de que él era el que había dado la orden de... Por el otro lado, el fiscal dijo que se autoincriminaba. ¿Qué percepción tenés respecto de eso? Ahí tenemos que dividir en dos lo que fue la declaración del doctor Rodríguez Sá. Por un lado,
él habló de la historia del fútbol. Hizo un análisis de lo que es la creación y la gestación que se estaba dando con el fútbol femenino y la importancia de apoyarlo. Año 2000, nos entró en el año 2019, fines del 2018, cuando, ¿por qué no hacemos algo de esto? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando él habla de cuando el representante de Fiscalía de Estado de la querella habló de la autoincriminación, lo hizo cuando le preguntaron por el colectivo. Con un gesto adulto, le dijo, mi conocimiento y mi responsabilidad. Claro. Y ahí pidieron una autoincriminación. Quedó demostrado, y los fundamentos así lo dicen, que lo que se refería el exgobernador es la gesta de este subsidio que fue pedido por las jugadoras, como dije hace un rato, que fue en una reunión en donde las chicas amateur, porque no nos olvidemos que hacía 3 años eran jugadoras amateur, lograron el ascenso a la primera división. Entonces, el gobernador, en sus facultades, entendió que bueno, ¿qué les hacía falta? Y precisamente un equipo del interior de San Luis, fútbol femenino, está puramente desarrollado en provincia de Buenos Aires, más en Capital Federal. Entonces, las chicas, que no solamente viaja el equipo de primera, viajan infantiles, porque la AFA te lo pide, es obligatorio. Claro. Porque si no te desafilan, es obligatorio que viajen todas las divisiones más emblemáticas. Están en Buenos Aires, entonces, ¿qué les hacía falta a ellas? Un colectivo. Viajar. Listo. Se toma la decisión como gobernador. Se elabora un decreto, se siguen todos los pasos administrativos, porque esta causa tiene mucho derecho administrativo. Claro. Y bueno, eso es lo que se arriba. Entonces los jueces entendieron que esa situación es real, que eso pasó, y fue refrendado también por Berardo. ¿Sí? Fue así, pasó así. Y varios también de los chicos que trabajaban en la Secretaría de Deportes, que formaban parte del club, lo refirieron. Entonces, de alguna manera no puede haber una incriminación si uno está en cumplimiento de sus facultades y de la ley. Y de la ley. Y de la ley. Porque se hacía todo a través de Tramix, digo, esta información les llegó a ustedes. Todo. El único expediente que nos dieron copia es el del colectivo. Es el único que se presentó. Porque es el sistema Tramix, es un sistema que, bueno, como nosotros tenemos los abogados del sistema IOL, o Iurix, está contemplativo de firmas digitales, hay un montón de cosas que no figuran en una copia. Yo puedo imprimir un expediente, pero no me dice quién lo firma. Entonces, eso es lo que queríamos nosotros. A ver, dame el acceso al expediente digital, permitime ver quiénes firman los pases, de todo, porque hay una cadena de responsabilidades en lo que a ella la condena, ¿no? Che, sí, bárbaro, se presentaba una nota, denle trámite. Pero había abogados, había contadores, había un montón de gente que opinaba al respecto, sí, es procedente, es procedente, es procedente. Entonces, ¿dónde está la incompatibilidad? Claro. ¿Dónde está esa negociación incompatible? Porque sería delito si al San Luis Fútbol Club se le comprara, no sé, botellas de agua, por así decirlo. Te doy un ejemplo. Y el dueño de la empresa de agua sea un familiar directo de Ramírez. Eso sería una negociación incompatible. Claro. Eso es una negociación incompatible. Ahora, si yo estoy efectuando una ejecución de presupuesto... Claro. Eso te iba a preguntar, ¿no? De presupuesto, o por compulsa o lo que fuera, ¿no? Pero aparte del mismo decreto reglamentario de la Secretaría del Ente de Deporte, está establecido el fomento, aparte de muchísimas actividades, en uno de los ítems es el fútbol femenino. Entonces, yo estoy cumpliendo un mandamiento que me da la ley. Ahí es donde es el fuerte nuestro, ¿no? Salvando las distancias, hoy la comunicación oficial del gobierno provincial, a cargo del Contador Público Nacional Claudio Poggi, dice es el año de la educación como política de Estado. Sería ayudar a las escuelas, a la Dirección Provincial de Escuelas, al Ministerio de Educación, con políticas de Estado. En este caso la política de Estado era el fútbol femenino. Exactamente. Sería más o menos lo mismo. Sería lo mismo, y sería que por una cuestión de, no sé, se va el gobierno actual y que otro gobierno venga y criminalice o pretenda criminalizar esa política de Estado. Si se hizo todo acorde a la ley, no tendría por qué, no tiene por qué estar sometido a un proceso penal, ¿no? El derecho penal es de mínima intervención, es la última ratio de la convivencia en la sociedad. Entonces, es criminalizar
criminalizar una política de Estado. Es lo que dijimos nosotros durante el debate, ¿no? Claro. Les cuento a los que se van sumando, más de 300 personas mirando en este momento. Estamos con el doctor Ramiro Rubio en el cierre ya. Sabemos que tiene una jornada y está requerido por un montón de medios, así que te agradecemos que hayas venido. Te están llamando todos. Muchos me están pidiendo en este momento tu contacto. Quiero hacer la última pregunta. ¿Quedó firme o no la posibilidad de que ella pueda ejercer cargos públicos? Y por otro lado, ¿tendrá interés Cintia, por lo que has hablado, de volver a hacer una gestión como la que hizo? Son dos preguntas, muy bien. Ahí, firme no, una condena queda firme cuando se vence el plazo para apelar. Nosotros vamos a apelar. San Luis tiene un sistema diferente al de la Nación, es decir, no podría ella ahora ejercer un cargo público porque la condena ya ha dado, bueno, no tiene efecto, no tendría efecto suspensivo. Entonces, nosotros vamos a apelarlo, lo cual no queda firme. Eso por un lado. Y por otro lado, si ella desea o no continuar en la función pública es una pregunta que deberíamos hacerle a ella, ¿no? Sí, Me gustaría poder hacérsela porque la gestión fue muy buena. Totalmente. El primer club de la provincia de San Luis en llegar a Primera División fue el San Luis Fútbol Club, y esto es importante. Acá en un programa que tenemos los lunes con Martín y Gastón, veíamos todos los partidos y hacíamos el resumen de San Luis Fútbol Club, del fútbol femenino, y la verdad que es una cuestión de orgullo que un club de la provincia haya llegado y que hoy se vea cómo está. ¿Cómo está el club hoy? ¿Tenés conocimiento? El conocimiento que tengo es el conocimiento que se da a través de los medios. Entiendo que el gobierno no lo asiste. No. A ver, hay equipos que están peregrinando en el Argentino A, incluso hay otros que han descendido y sí tienen asistencia mensual o bimestral del gobierno a través de la Secretaría de Deportes. Sí, claro. Pero el único equipo que está en Primera División, y esto sí me consta, no recibe ayuda de ningún tipo. Se solventa con patrocinantes privados y una ayuda de AFA. Mirá. Porque AFA entiende que es importante tener un club del interior militando, claro, en el fútbol femenino. Para ellos es muy importante. Entonces, la AFA sí los ayuda, es contemplativo, ¿no? Con ellos, con ellas, por así decirlo, y bueno, siguen adelante. Ramiro, es un gusto haberte tenido aquí. Seguramente te vamos a molestar luego de que tengamos el plazo cumplimentado para la apelación, para pedir la nulidad. Ya aprendí un poquitito más, ¿no? Porque es bastante complejo el derecho penal. Sí, es complejo, pero bueno, es algo que nos apasiona a nosotros los que ejercemos esta rama del derecho. Y sí, vamos a seguir porque ya tenemos aparte el beneplácito de ella y ahora estamos trabajando. No somos dos abogados, somos un equipo nosotros, lo estudiamos todos los que formamos parte del estudio y damos nuestra visión, pero ya más o menos lo que te adelanté es el camino que vamos a tomar. Está viniendo a San Luis Marcos, ¿no? Marcos está llegando en este momento, se quedará hasta mañana y bueno, tenemos un par de reuniones y seguimos para adelante. Bueno, seguramente después de estas reuniones vamos a consultarte también a ver cómo sigue. Hay muchos casos que están dando vuelta de funcionarios de la gestión anterior que están siendo denunciados y demás, así que seguramente por ahí debe ser el tema, estimo yo, ¿no? Así que te vamos a molestar. Ningún problema. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes y a la audiencia. Ramiro Rubio, el doctor Ramiro Rubio charlando con nosotros. Nos vamos a una tanda comercial. Ya llega Fernando Gatica sobre el desendeudamiento.